10 minutos pasaron de las 8 de la mañana y vamos a ir repasando punto por punto los audios que reveló ayer Mauro Federico en Argenzuela, también lo hizo en Carnaval, y estuvieron dedicándole gran tramo del programa de Jorge Rial ayer por la tarde en C5N, audios que fueron levantando por todos los medios de comunicación y todos los periodistas de otros canales que son más afines al gobierno. No les quedó otra que exponerlos y también empezar incluso a hablar de la renuncia que se venía enseguida. Terminó llegando ayer por la tarde-noche, ya te diría, sí, porque era bastante tarde cuando terminaron comunicando después de haber un encuentro en Casa Rosada, reunidos, tomaron esta decisión de correr a esta persona que es muy cercana a Javier Milei, de hecho, hasta incluso abogado del presidente, muy amigo, y el propio Spagnuolo, ahora lo vamos a escuchar en los audios, cuenta que en su momento, el año pasado, le había ido a contar a Javier Milei estas coimas que está denunciando en estos audios, y por supuesto no se les dio pelota y siguió avanzando todo. Spagnuolo era el titular de la agencia de discapacidad y justo ayer se volteó el veto del presidente Javier Milei. El veto le daba al gobierno la posibilidad de rechazar la ley para financiar esta emergencia en discapacidad. Finalmente el Congreso logró voltear ese veto. Bueno, vamos a arrancar con el tuit que te leía recién, pero para que quede todo un poco ordenado, te cuento que la vocería presidencial ayer por la noche, tarde, publicaba este tuit que dice: frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en el año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. O sea, que lo remueve por la utilización política de la oposición, no por lo que dicen los audios y no por que aparece Spagnuolo en esos audios hablando de Karina, hablando de Lule, hablando de los Menem. El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá a la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo en virtud de garantizar sus normas y el correcto funcionamiento. El audio completo creo que dura 7 minutos y medio. Vamos a ir repasando momentos y tramos en orden como lo fue reproduciendo Argenzuela el día de ayer en C5N para tratar de entender de qué están hablando, y en el medio de cada uno de ellos vamos a ir tratando de que vos también entiendas qué se está diciendo, porque también están medios bajos. Para quienes lo están viendo por el canal de YouTube tienen la posibilidad de leerlo, los subtítulos, pero presten mucha atención quienes están solamente escuchando. Vamos a escuchar el audio número 1 de Diego Spagnuolo hablando de los medicamentos. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Después le dije: Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, donde yo vaya y toque a uno, van a decir: che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? De ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes. ¿Hay algún responsable? ¿A dónde va a parar esta guita? Y Spagnuolo contesta cortito y al pie, escuchá. Lule y Karina. Lule y Karina. Es un cachito así al lado de todo el resto de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice: Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro. Bien, detengámonos ahí. Él dice: ¿viste la entrevista que me hizo Fantino? Vos sos bueno, vos sos otro. Ahora la vamos a escuchar a la entrevista que le hizo Fantino, que fue hace 3 meses. Dicen que estos audios son después de la entrevista de Fantino y tiene lógica porque él dice: ¿viste la entrevista que me hizo Fantino? O sea, que es posterior a la entrevista que le hizo Alejandro Fantino. Y en los audios ahora van a escuchar que Fantino le habla de la genética. Obviamente está hablando de los Menem. Y también Fantino le dice Lule, le habla de una ciudad y habla de Lule, que es Lules en realidad la ciudad, pero Fantino, para decir Lule, para que quede claro que era Lule, y cuando habla de genética, que es los Menem, le dice lo que vamos a ver ahora. Pero antes te cuento también que le hablaba de Javier Milei. Dice: él no está metido en esto, pero es su gente. Empieza a hablar de coimas, empieza a hablar de guita y dice que los responsables, que la guita se la queda Karina y Lule. Esos son lo que dicen los audios de Diego Spagnuolo. Después la justicia tendrá que investigar, pero lo cierto es que hay un ex funcionario, digo ex porque lo rajaron el día de ayer, que está hablando de coimas, y ahí te la vamos a explicar un poquito más con otros audios. Pero antes él dice: ¿viste la entrevista que me hizo Fantino? Que me decía: vos sos bueno, tené cuidado, Diego, y habla de Lule
van a escuchar que no dice Lule Menem, pero dice Lule hablando de una ciudad que obviamente es una indirecta de Alejandro, y habla de la genética de los Menem, de la genética, no me acuerdo si dice corrupta o qué, pero habla de la genética de los Menem en sintonía con lo que estamos escuchando. Vamos a escuchar a Alejandro Fantino con Spagnuolo antes de estos audios hace 3 meses. Te lo digo, Diego, como viejo lobo de mar, pues ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente en la política se repiten sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos, los conocemos bastante, algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura porque... tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. Yo estoy muy comprometido con ordenar esta cuestión. Fue lo que me pidió Javier. Me conoce, sabe cómo trabajo. Estoy en el punto que él sabía que yo iba a llegar. Estoy obsesionado con resolver esto. Y no me importa si me usan o no. Realmente yo quiero ordenar esto. Quiero ordenar esto, no importa, o sea, es un servicio que quiero prestar yo. O sea, pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad. Te entiendo. Hay que tener cuidado, que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado. Viene, le dice hay vivos en Lule. Después no lo habla de Lule Menem. Fantino dice hay vivos en Lule, la tira medio ahí como solapada. Y antes le dice genéticamente voraz, gente que conocemos, segundas líneas que toman decisiones. Uno se pone a pensar genéticamente voraz, me parece que están hablando de los Menem, me parece que está todo claro. Vamos a ver qué decía Spagnuolo después de la entrevista con Alejandro Fantino. Spagnuolo hablando sobre la entrevista con Fantino. Terreno que yo de voracidad genética. Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. Usa genéticamente voraz la frase que le dice Fantino y después hace hincapié en lo que te hicimos hincapié nosotros. Habla de Lule. Como diciendo, él sabía todo. Claro que sabía todo. O por lo menos, Spagnuolo fue a esa entrevista, indudablemente, con ganas de, yo calculo, de dar un aviso. De dar un mensaje, ¿no? Era un mensaje. Un mensaje. Bueno, ahí lo escuchábamos, hablaba de esto que te contaba yo recién y que te decía recién de lo que había sido la charla con Fantino. Hablaba de Lule y hablaba de genéticamente voraz. Y ahí Jorge Rial lo remarcaba muy bien. Vamos a escuchar ahora a Spagnuolo hablar de la guita que cobraban. Antes era el 3%, después pasó a ser el 8%. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5%, ahora tenés que poner el 8%, o sea, son más chorros que los que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8% y lo tenés que traer a Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Diego, contanos, por favor, con una mano en el corazón. ¿Cuánto se lleva Karina? El niño debe llevar el 3, el 4.
Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, y vos Karina te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que meter, solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Con el presidente. ¿Qué está pasando eso? No corrigir nada, si cosas así, Javier, no sabe que están choreando, sabe que están choreando, no te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto soy el presidente, tengo todo lo pasado de Karina, olvídate. ¿Quién se pueden llevar puesta, Diego? A la primera que se van a llevar puesta es a Karina. La gente está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la agencia. Durísimo, lo que dice Spagnuolo. Lule está choreando de una manera. La primera que se van a llevar puesta es a Karina. Tengo todos los WhatsApp con Karina. Eso me parece que va a ser clave. Eso va a ser clave. Tengo todos los WhatsApp con Karina. Karina se llevaba entre el 3 y el 5%. Habla de cómo fue aumentando la coima. Habla de que le pusieron gente para chorear. Habla de que se lo dijo a Javier Milei. Me parece que son audios contundentes que la justicia ya está trabajando. Ya hay mínimo 2 denuncias. Creo que va a haber más. Me parece que atención, ¿no? Porque esto va a ser escandaloso. Me parece que va a traer muchos problemas en el gobierno de Javier Milei. Me animaría a decir que podría no ser el único expulsado del gobierno, en este caso Spagnuolo, y otra vez un hecho de corrupción que salpica a los Menem. En este caso habla de Lule Menem. Recordemos que hace nada se habló de los negocios de la empresa del Estado de Seguridad de los hermanos de Martín Menem con el Banco Nación. A un Martín Menem renunciando de la empresa cuando ya era funcionario, pero sus hermanos haciendo negocio. Otra vez los Menem salpicados por un hecho de corrupción. Antes eran también a través de ANSES, ahora aparecen aquí en la Agencia de Discapacidad, antes haciendo negocios con el Estado. Me parece escandaloso esto que estamos escuchando. Seguramente muchos lo escucharon ayer y me da la sensación de que de mínima vamos a estar unos cuantos días, si no digo semanas, hablando de este tema que le va a generar muchas complicaciones al gobierno, que al hacerlo renunciar termina reconociendo los audios. No va a reconocer lo que se dice en los audios, pero sí termina reconociendo los audios. Y Spagnuolo está diciendo lo que está diciendo, y ya lo habíamos visto con Fantino, y Fantino advirtiéndole lo que podría llegar a pasar. La verdad que esto me parece de extrema gravedad y hay que seguirlo de cerca. Bueno, ahora vamos a escuchar qué decía Jorge Rial antes de la renuncia de Spagnuolo, pero qué iba diciendo Spagnuolo a medida que se iba enterando de las repercusiones. Otra cosa que es un hecho nuevo es aparentemente un hecho de corrupción, donde aquí están involucrados un señor llamado Spagnuolo y los Menem. Exacto. ¿No? En esos audios que llegaron al Congreso de la Nación y que termina en una denuncia que tengo aquí a mi vista, que llega a la justicia. Vía suizo-argentino. El escándalo. Claro. El escándalo de corrupción, porque acá estamos hablando y lo que se denuncia es un escándalo de corrupción, ¿no? Que mancha a funcionarios del gobierno. Sí. ¿No es cierto? De vuelta, Spagnuolo tendría que estar ya dando explicaciones, explicando, comunicando, si puede. ¿No? Un escándalo, la verdad, para el gobierno. Hasta el propio Eduardo Feynman, claramente no era Jorge Rial quien estamos escuchando ahí, lo vamos a escuchar en un toquecito, habla del escándalo. A mí la verdad que se me viene a la mente, digo, no quiero hacer comparaciones, pero que le puede llegar a generar el mismo problema cuando pasó lo de las vacunas y empezaron con el vacunatorio VIP, etcétera. Bueno, me parece que esto va a ser
no quiero compararlo, pero me da la sensación, por lo que veo también en los medios de comunicación afín, que nadie se va a poder hacer el distraído con esto, salvo Luis Majul, pongamos a Majul por favor, el 22, que no lo da por sentado, empieza a hablar de audios editados. Reconoce los audios, pero empieza a decir que son editados. Esto decía Majul. Zona circular. Todo parece indicar, no lo sabemos de manera fehaciente, que es la voz de Españolo. Cuando uno escucha los audios, yo escuché la serie completa de audios, se ve que están editados. Editados, que aparecen nombre, apellido, que podrían ser parte de una operación en este contexto contra el gobierno. Pero aún así, la imprudencia o la eventual imprudencia de Españolo hablando como habló puede ser el motivo por el cual o él haya presentado la renuncia o se le estén pidiendo. No. Lo que le cuesta a Majul, Feynman directamente ya empieza a hablar del escándalo de corrupción. Lo que le cuesta a Majul, audios editados que aparentemente son de Españolo, la imprudencia, la eventual imprudencia, habla de eventualidad, le falta decir en potencial. Y si es una operación, sí, claramente es una operación, pero te aviso, Majul, que esta operación viene adentro del gobierno. Esta operación ya sabemos cómo viene desde hace tiempo, ¿no? Estas operaciones de un lado y del otro, del lado de las fuerzas del cielo, comandadas por el mago del Kremlin, del lado de los Menem de la vida, que le tiran con los aviones y las valijas a Santiago Caputo. Son operaciones de cosas que suceden, Luis, y vas a tener que asumir que hay un hecho aquí escandaloso y que no es una eventualidad la imprudencia. Acá hay declaraciones de una persona que habla, que la rajan. Si están rajando a este tipo es porque fue él claramente el que dijo lo que dijo, por más que esté editado. Porque Milei no lo echa porque está editado, lo echa porque está diciendo lo que está diciendo. O sea, el audio dura 7 minutos, ponelo vos entero el audio 7 minutos. Es no se puede, es inmirable 7 minutos y no se puede escuchar. Obviamente que los audios están editados, pero dicen lo que dicen. Vos estás diciendo editado, pero no construyen Karina sacando una K de un lado, una A del otro, una E, o sea, dicen lo que están diciendo, Luis. Perdón que me ponga así contigo, no me gusta hacer mucho periodismo de periodista, pero en este caso me parece una payasada lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Vamos ahora a escucharlo a Jorge Rial, el audio número 25. Y lo que acaba de confirmar es que no va a renunciar. Y que si lo echan se va a llevar puesto. Y da la lista. Primero dice a todos. Sí. Y después cuando esta persona importante le dice a todos quienes, arranca. A los Menem, a Karina. ¿A Karina? Y falta alguien. ¿Al presidente? Claro. Y dice, me llevo puesto a Milei, porque la intención es ir a la justicia, contar todo y que ellos se van a venir todos conmigo. O sea, es como el primer arrepentido del gobierno de Milei. Con los huevos en la garganta. Voy a decir algo, tengo textual el diálogo. Esta persona le dice, Diego, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad vas a renunciar? Le dice esta persona. Y Español le dice, no voy a renunciar. Yeah. Si me quieren echar, que me echen, pero me los llevo puestos. ¿A quién te vas a llevar puestos? A todos. ¿A todos quién? A los Menem. Y él le dice, hasta ahí, no. ¿Hay más? Sí. Karina. Y ahí le dicen, bueno, hasta acá, no. ¿Hay más? Javier. ¿Y cómo vas a hacer? Voy a ir a la justicia y voy a contar todo. Si yo me voy, ellos se vienen conmigo. Bien, ahí lo escuchamos a Jorge Rial. Antes de que renuncie, dice que no va a renunciar. Si renuncia, se lleva puesta a Karina, a Lule y a Javier Milei. Recuerden que los audios españoles dice, tengo los chats con Karina. Si realmente se quiere llevar puesto a alguien, tengo los chats con Karina. ¿Qué contendrán esos chats? No creo que recetas de torta. Ojo con esos audios, con esos chats. Que debe haber audio también, capaz. Karina no es mucho de hablar, pero si hay dedos pegados, me parece que están fácilmente detectables ahí. Ojo con los audios. Vamos a escuchar a Leandro Santoro ahora también. Ayer lo entrevistaba en el Congreso y obviamente fue uno de los temas centrales, más allá de que no se estaba discutiendo esto, aparece en la agenda mediática y choca también en el Congreso con La Libertad Avanza. Insólito que en el contexto donde se discute la ley de emergencia económica,
justamente con el argumento del gobierno de que necesita vetar por el equilibrio fiscal y por la corrupción, aparecen estos audios y el gobierno se hace olímpicamente el boludo, como estaba diciendo recién Gustavo. Ningún diputado del oficialismo atinó ni siquiera a responder o a hacerse cargo de la historia. La verdad que para nosotros es sorprendente el nivel de cinismo y el nivel de indiferencia frente a los problemas de la gente, ¿no? Porque te imaginas que una familia que tiene problemas en el día a día con el tema de la ley esta que lamentablemente el gobierno ha vetado y que tiene la incertidumbre de no saber qué va a hacer con su familiar, en el medio de este proceso se encuentra con que en realidad el gobierno utilizaba la Agencia Nacional de Discapacidad para recolectar $800.000 por mes como caja política. Un escándalo. Esto ameritaría sin lugar a duda la necesidad de una aclaración por lo menos del presidente de la Nación, porque la verdad que o lo desmienten y dicen que esos audios son mentiras, son, no sé, inteligencia artificial, y ven cómo hacen para comprobarlo, o muchachos, estamos frente a un escándalo institucional de enorme gravedad, para mí incluso más grave que lo de Libra. Bien, es un escándalo, decía Leandro Santoro. Esto era antes de que presente la renuncia. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ayer en Duro de Omar le contestó estos audios también. Estos audios son un nivel de escándalo tremendo, pero este señor Españolo yo ya lo tenía porque hace poquito tiempo, desde el lugar que tiene institucional, desde la Agencia de Discapacidad, le dijo, si no me equivoco, es a la mamá de Ian Moche, creo que tiene autismo, creo que tiene autismo, le dijo, mirá, que tu hijo tenga una discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado, y le dijo a la mamá, ¿por qué vos no tenés que pagar el peaje y yo sí? Es una de las cosas más crueles y más espantosas en términos de la comprensión de qué es el Estado, qué es la sociedad que escuché en mi vida. Bien, ahí lo escuchábamos al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que recordaba, ¿no?, algo muy importante que no lo habíamos dicho anteriormente. Spagnuolo es el que le dice a la mamá de Ian Moche que no deberían ellos tener los beneficios de pagar el peaje, porque yo tengo que pagar el peaje y vos no tenés que pagar el peaje. Así que me parece importante esto que recordaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es Diego Spagnuolo, estamos hablando de la Agencia de Discapacidad, estamos hablando de que el gobierno vetó la emergencia en discapacidad que por suerte ayer el Congreso rechazó. Carlos D'Alessandro habla muy enojado, estuvo acá enojado, después fue agarrando temperatura en el correr de los días, pero hay que decir que aquí en Mi Cosas a la Vez lo escuchamos primero, enojado con Lule Menem. Una vez que ya están los escándalos de corrupción, le suma temperatura al enojo de D'Alessandro, que armó un nuevo bloque, ahora te lo vamos a contar, con algunos dirigentes de la Libertad de Avanza junto a Lourdes Arrieta, y esto decía. Casta política, lo que nos duele muchísimo, porque una de las principales banderas que teníamos nosotros era venir a luchar contra la casta. Y después que las denuncias de los hechos de corrupción siempre son encaminadas hacia las mismas personas dentro del espacio, entonces tomamos una decisión firme que es empezar a trabajar sobre las propuestas que teníamos en campaña, que nos enseñó Milei. Vamos contra la casta, vamos contra los privilegios y vamos contra todo aquello que atente contra los argentinos de bien. ¿Se sienten defraudados por Milei? No, por Milei no, nos sentimos defraudados por el armado de la Libertad Avanza. El armado de la Libertad Avanza lo llevó adelante Karina Milei. El armado político de la Libertad Avanza yo creo lo llevó adelante Lule Menem, Karina Milei es la presidenta, con ella no tenemos ningún ni sí ni no, pero sí hemos tenido muchos sí y no últimamente con los Menem. Bueno, no se anima todavía con Karina, pero claramente está enojado con Lule Menem, que ayer alguien me contaba, cercano a D'Alessandro presentó las dos listas, cuando veía que se le podía complicar, que le querían poner otra lista paralela, presentó dos listas, presentó una lista propia. Y alguien le dijo, pero sos un tarado, hubieses presentado la lista tuya solo, no hubieses presentado la lista, porque eres el apoderado en San Luis. ¿Para qué presentaste la otra lista? Hubieses presentado tu lista sola y dejabas afuera a los otros. Bueno, hay una ingenuidad de D'Alessandro. Quiero mostrar el video de discapacidad cuando hay festejos afuera, porque se logra rechazar el veto y el número 32 muestra cómo se festejaba afuera en el Congreso cuando se rechazaba el veto por discapacidad. Ahí están leyendo los votos. De la votación, señor secretario, se cierra la votación.
Esto pasaba fuera del Congreso, me emociona porque hace mucho que veo a la gente que está luchando por la emergencia en discapacidad, muchos días en el Congreso, cada vez que hay sesión, igual que los jubilados, hace mucho tiempo que vienen reclamando esta emergencia en discapacidad, que se trababa en el Congreso, que no la trataban, que cuando la trataban no se aprobaba, se termina aprobando en diputados, se termina aprobando en el Senado, la rechaza el presidente Javier Milei, no se sabía si iban a tener los votos para rechazar el veto del presidente Javier Milei y termina sucediendo esto. Mientras pasaba esto que veíamos recién, mientras estaba tratando un tema muy importante que es la emergencia en discapacidad, mientras aparecían los audios de Diego Spagnuolo hablando de corrupción en el gobierno de Javier Milei, el presidente se encontraba escuchando ópera en el patio central de Casa Rosada. Sonó Brindis de la Traviata, Nessus Dorma de Turnadont y las bandas de sonido de las películas Rocky, Star Wars e Indiana Jones. Esto lo interpretó la Fanfarria del Alto Perú y la Filarmónica del Ejército. El que dirigía es Pablo Bogiano, el hermano del amigo del presidente, y esto era lo que te contaba en imágenes y video. Se lo ve ahí a Javier Milei, a Karina Milei, escuchando ópera en este caso, en la Casa Rosada. Los periodistas estaban bastante restringidos, no se podían mover mucho. Cuando está Javier Milei en Casa Rosada no hay mucho